duermen afuera. Murió un año después que el Che Guevara, por ejemplo. Sí, hay una foto que irritó a Perón, que lo veía con los héroes de la Revolución Cubana, claro, a John William Cook, y dijo, este hombre ha dejado de ser peronista, una determinación que tomó Perón. Ahora sí lo tenemos a Rodrigo Fronzo, de la Liga de la Justicia Social. No lo tenemos con imagen, ¿no? Sí, ahí está, Rodrigo. Rodrigo, muy buenas noches. Aquí estamos con Leandro Deza, el Tano Facente y Camilo, que te saludamos en esta que es la radio de las madres, en esta que es la radio de la Liga de la Justicia Social. Imaginamos, queremos, deseamos muy pronto que sea la radio de tu equipo. Primero contanos, Rodrigo, ¿cómo nació esta iniciativa de la Liga de la Justicia Social? En principio, si estoy medio lento, estamos con 16 horas de toma, mi cara lo dice todo, así que bueno, nada, espero que sigamos de esta forma, así que bueno, nada, con mis compañeros que nos bancan siempre, la Liga de la Justicia Social, que somos un grupo de creadores de contenido. Arrancamos la campaña de Sergio Massa los últimos 10 días de la segunda vuelta. La verdad es que a mí no me gustaba realmente el candidato que teníamos, por eso en las internas cuando fuimos con Grabois y lo acompañamos porque creíamos que era esa opción joven, rebelde, que demostraba también como esa patada al statu quo también del PJ. Y acompañamos los últimos 10 días sabiendo que lo que se avecinaba, lo que se podía avecinar, sabiendo que los votos de Patricia Bullrich posiblemente vayan todos intactos a Javier Milei. Sabíamos que la democracia corría peligro y que la única opción democrática era la de Sergio Massa. Por eso acompañamos, empezamos a concientizar acerca de él, por qué Milei no alcanzó, pero hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance, y a raíz de eso ser oposición. Siempre ser oposición es más divertido, pero también sabemos que no es ser una oposición normal, porque no es claramente ser oposición de un gobierno como el de Mauricio Macri, como ser oposición de un gobierno como este, que es abiertamente antidemocrático, y que con las últimas declaraciones con respecto a las universidades, al desalojo de las tomas, que quieren desalojar las tomas, parece que al final sí les importa que los pibes estemos en las universidades. Así que bueno, imagino que se avecinan momentos terribles para las instituciones y para estos 40 años de democracia. Así que nada, seguimos desde las redes, sabiendo que también, sin descuidar el campo, sabiendo que también hay cuestiones, hay sectores del peronismo que siempre como que subestiman a las redes sociales, diciendo como que solamente lo único que importa es el cara a cara, el vecino a vecino, el puerta a puerta. Y si bien es una forma válida, también hay que entender que el tiempo avanzó, que la cosa cambió y que hoy en día la mayoría de los vecinos y vecinas están hartos que los militantes aparezcamos solamente para repartir una boleta en tiempo electoral. Y sabiendo que hay una forma más masiva, más rápida, más fácil y más efectiva de poder llegar a muchísima más gente en tan poco tiempo. Por eso son las redes sociales, y empezamos y militamos la palabra, militamos ideas. Y eso fue cuando nos juntó a muchos otros creadores de contenido que nos encontrábamos en la misma, militando solos y laburando solos, y dijimos, bueno, ¿y si juntamos fuerzas? Y bueno, ahí surgió la Liga de la Justicia, que arrancó con un video un 24 de marzo convocando a la primera marcha que teníamos con el que sabíamos que era la primera movilización con el gobierno de Javier Milei, un gobierno totalmente negacionista, con una vicepresidenta que es hija de genocidas. Entonces nada, convocamos a ese 24 de marzo. Para la gente fue muy importante y una sorpresa muy linda ver a todos sus influencers juntos, y nos apodaron la Liga de la Justicia y nosotros le agregamos social al final. Bueno, un placer conocerte, Rodrigo. Te vengo siguiendo hace bastante. Entendemos también que una de las fuerzas de los vectores que impusieron la llegada nefasta y dolorosa y cruel
de Javier Milei con la extrema derecha internacional al poder en Argentina fue una porción de la juventud que está como más regida por el TikTok, tal vez, y por algún sector del desconecte que tal vez no se compromete tanto con lo que pasa en la Argentina. ¿Qué mirada tenés con esa gente contemporánea vos que ha impulsado la llegada de Milei, que tengo mis serias dudas que en tan gran número sigan aguantando y acompañando hoy a Milei? No, yo pienso que a la gente se le puede mentir un tiempo, pero que tampoco se le puede mentir todo el tiempo. Sí es real que en TikTok fue la plataforma de lanzamiento de este gobierno, porque habían jóvenes, porque está lleno de jóvenes. La gran mayoría son todos menores de 16 años, entonces la gran mayoría no lo pudo votar, pero sí lo acompaña. Quizás hoy o sea, sí podemos como llegar a esa conclusión de que la mayoría fueron jóvenes, que quizás se puede entender, porque vos decís, bueno, son jóvenes que no vivieron otra cosa que no es el kirchnerismo, vivieron el gobierno de Mauricio Macri, pero la realidad es que los 4 años de gestión de Alberto Fernández fueron totalmente desastrosos, entendiendo aún todas las dificultades. Yo entiendo y creo que no hay que echar culpas, que cuando se gobierna con gestión, por más dificultades que uno tenga, el pueblo lo agradece y te sigue eligiendo. Un claro ejemplo es México, que ganó con el 62% de la candidata del oficialismo, aún así con pandemia, aún así con guerra y aún así con la peor sequía de la historia de México. Entonces no hay que echar culpas tampoco. Entiendo que el gobierno anterior fue muy importante y abrazó muchísimo a esa juventud, por ejemplo con el tema de la marea verde. Muchos pibes y muchas pibas que no se habían involucrado nunca terminaron abrazando una causa que es totalmente justa y legítima, como es el aborto legal, seguro y gratuito, y se pudo lograr. Lo mismo con las campañas de vacunación. El 60% de los voluntarios y voluntarias fueron jóvenes, entre 16 y 25 años. Entonces eso es también para destacar que no es que la juventud no participa porque no le interesa, sino porque nadie la convoca. Y llegó una persona hablándoles directamente a esos jóvenes que están cansados. Ellos no saben de qué están cansados, pero le hicieron creer que están cansados. Hoy... Qué buena frase. Sí. Ellos no saben de qué están cansados y le hicieron creer que están cansados. Le hicieron creer que están cansados porque decís, tienen 16 años, 17 años. ¿Cansados de qué estás? De ir a la escuela, Pero bueno, le hicieron creer que están cansados. Y quizás ven a su mamá y a su papá que se rompen el orto laburando todo el día para que no le alcance el sueldo. Entonces, esas cosas como que te tiran como para la rebeldía, como para decir esto ya no da para más. Que quizás de esos pibes los puedo llegar a entender. Ahora, de un señor de 60, 70 años que vote vos decís 70 años y... O sea, tantos años y viviste al pedo porque no aprendiste absolutamente nada. Pero bueno, por suerte hay una juventud también que está involucrada, que 20 años, 22 años le alcanzaron para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y para la sorpresa mía, mi público en TikTok es mayoría jóvenes de entre 13 y 18 años. Así que nada, mis mensajes, mis reels o lo que sea, son bien recibidos por esa gente. Obviamente se reciben muchísimas puteadas, pero yo hice un estudio que es interesante, que es cuando yo el 12 de diciembre, o sea, 2 días después de la asunción, arrancamos con todo contra el gobierno, y obviamente en esa fecha eran todos los comentarios en contra, porque no, porque sos un golpista, porque hay que darle tiempo, porque este gobierno, porque no sé qué, porque no vuelve más, cuca de mierda, no sé qué. Y hoy cada vez vamos notando menos comentarios negativos, o sea, menos cantidad de gente que banca a este gobierno. Hoy quiero creer que no son la mayoría, pero porque no son inteligentes, porque si fueran inteligentes como en la década de los 90, no lo voy a nombrar porque si no vamos a tener problemas, pero que es donde, bueno, teníamos una inflación baja, donde con el 1 a 1 quizás mucha gente resultó beneficiada. Bueno, pero este gobierno, con una inflación baja, con
con tarifas de luz de 250 lucas, de 260 lucas, la gente misma dice, che, ¿dónde ponen gastar el 2% de inflación? Si estoy pagando 250 lucas de luz y ya antes pagaba 5 o 4.000. Bueno, entonces a la gente no se le puede mentir todo el tiempo. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Leandro te saluda. Sí. ¿Me escuchás? No se escucha bien, pero bueno. A ver ahí. A ver ahí. Ahí va. Buenas noches, Rodrigo. Leandro te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Primero, muy bien, antes de indagar un poco en este análisis de la juventud y de cómo opina la juventud, te quería preguntar a vos, primero, ¿qué edad tenés? Para saber qué épocas viviste vos también. 23. Ah, 23, te hacía más chico. Vos tenés mi 23, misma edad, 23. La misma edad, mirá vos. Entonces llegaste a vivir un poco por lo menos ese segundo gobierno de Cristina, llegaste a vivir lo que es el kirchnerismo o te acordás poco. Sí, y a mí no me gustaba. ¿No te gustaba? Pero porque... Contame un poco de tu historia. Evidentemente, si no te gustaba el segundo gobierno de Cristina, que era cuando tenías 12, 13 años, es porque tu familia se opinaba mucho o en tu círculo. No, sí, pero porque... O sea, yo recuerdo que en 2010, el 17 de octubre, cuando muere Néstor, sí, mi familia lloró. Entonces fue como, bueno, no son gorilas. Pero bueno, sé también que en las elecciones, creo que del 2007, que era Carrió contra Cristina, votaron todos a Carrió. No les gustaba mucho la figura de Cristina. Bueno, era un momento como de machismo, como que una mujer llega a ser presidenta, y esto como que bueno, el gobierno de Néstor era distinto y después llegó ella y se le fue de las manos y no pudo. Bueno, ese era el discurso de mi casa. Me acuerdo, o sea, yo obviamente por la opinión de todo mi círculo familiar, mi opinión tampoco era una opinión formada, porque imagínate que con 14 años creo que no se puede tener una opinión formada de todo. Creo que con 22 años, 23, tampoco las tengo de muchas cosas, y vas aprendiendo el día a día. Pero sí sucedió eso del día 9 de diciembre, cuando se despide, que inclusive antes, cuando fue las elecciones, ese domingo del balotaje entre Scioli y Macri, sí, que Cristina va a votar, que le hacen una nota en la escuela en Regallegos, y como habla como despidiéndose, y yo me acuerdo que la escuché, y como que dije, bueno, tipo durante 8 años escuchaba todos los días Cadena Nacional, acostumbrado a eso, digo, che, qué raro que va a ser todo esto. Entonces, bueno, siempre cuento esta anécdota que yo una vez le conté a mi hijo, le digo, se la va a extrañar a Cristina, ¿no? Y me dice, pero vos estás loco, me dijo. Y fue como, bueno, nada, una anécdota graciosa que siempre la cuento. Y el 9 de diciembre vi toda esa plaza repleta, en la Plaza de Mayo creo que fue, o en la Rosada, en la despedida, 2015, y dije, che, pero si todas las personas que yo conozco no opinan de ella y dicen que es una chorre, que se robó todo, digo, che, ¿y esta cantidad de gente qué onda? Y ahí fue donde empecé a indagar, y cuando llegó Mauricio Macri sabíamos que la patria iba a estar en peligro, que de hecho lo estuvo, y dije, bueno, quiero colaborar, quiero hacer algo, no me quiero quedar de brazos cruzados. Y fue donde desde el 2016, desde la llegada de Mauricio Macri, arranqué mi carrera en la militancia, siendo presidente 2 veces del centro estudiante de mi escuela, y después, bueno, hasta el día de hoy. Te pregunto porque, bueno, entonces vos te empezaste a ser más kirchnerista cuando viste lo que era, claro, cuando viste lo que era el gobierno Macri. Porque yo analizo un poco la juventud y cómo hay obviamente un montón de organizaciones juveniles que vienen del kirchnerismo, obviamente la CAM, por ejemplo, más grande, pero hay muchas más. Y es una juventud que se hizo kirchnerista o que dijo, bueno, yo creo que en este proyecto de país, en consecuencia a las políticas del Estado. O sea, el Estado actuó a partir del gobierno de Néstor, realizó políticas y de ahí surgió una militancia juvenil. Acá con Milei vemos todo lo contrario, me parece, porque ya hay como un fanatismo previo a que gane, como este Mesías, este Salvador nos va a salvar, y hay militancia juvenil antes de que asuma, antes de que empiece a ejercer política, solo con sus ideas, que las estudian a saber dónde, y que es pura teoría, y incluso cuando ejerce, que ya van
10 meses de ejercicio del poder del Estado, no hay ningún resultado positivo. Igualmente sigue habiendo una militancia ahí liberal, juventud libertaria que tira gas, que va a la universidad, que tira gas, ¿no? Que se mete en las marchas donde no se tiene que meter. Es un pensamiento completamente distinto. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Cómo analizás eso? ¿Por qué crees que hay un sector de la juventud que sin que Milei haya asumido ya lo apoyaba? No creo en esto que por cuestiones de las ideas se hayan volcado directamente a él, sino porque me parece que impactó mucho el personaje. Creo que como que le vendieron ese personaje del tipo con la motosierra que venía a terminar con todo. Siempre digo, y sin subestimar a la juventud, hay muchos pibes que ven esto como un superclásico, como no, porque lo redomó a y se piensan que es un juego de los Power Rangers, y la realidad es que no es así, que siempre digo y expreso esto como el concepto que bien lo define siempre Carrió, que me interesa mucho siempre escucharla más allá de cualquier cosa. Creo que siempre tiene como un concepto interesante. Es como este concepto como de las juventudes rotas, que viene obviamente de una sociedad rota, ¿no? Que ante la desesperación de el fracaso de los dos partidos tradicionales terminan buscando algo nuevo. Había pasado algo similar con el tema cuando llegó en el 99 la Alianza, pero esta juventud que consume todo el tiempo TikTok, esta juventud sin libros en su casa, y creo que es totalmente gravísimo. Hay un cierto sector de los jóvenes, por no decir la gran mayoría, que están todo el tiempo encerrados en su círculo, encerrados en su habitación con la computadora, jugando videojuegos, y la realidad es que es totalmente lógico, porque vos decís, un pibe de 16 años que posiblemente no trabaja, que posiblemente lo mantienen los padres, que no conoce el mundo laboral, que no conoce el mundo exterior, y que vos decís, y un pibe de 16 años que venga a decir estoy a favor de la privatización de aerolíneas y de YPF, y vos decís, las redes sociales, las fake news, los medios de comunicación, todo hicieron, ¿no? Y tuvieron mucho que ver en esto. No creo en este tema de las ideas, porque si alguien leyó y alguien comparó, la realidad es que es el mismo plan económico que de los 90. De Martínez de Oz también. De Martínez de Oz, tal cual, de la tablita, salarios bajos, inflación baja, pero salarios bajos. Y también entendiendo el fenómeno económico, ¿no? Que es periodos de inflación alta, desempleo bajo, o desempleo alto, inflación baja. En algún momento supimos tener las dos bajas, pero allá por el 2007, 2009, 2015. La realidad es esta, y la verdad es que si vos me vas a elegir, yo prefiero inflación alta, pero que el desempleo se mantenga bajo. Este gobierno tiene como ese concepto de ver la política como una planilla de Excel, y el que queda afuera que se jode, si quedan afuera los jubilados, si quedan afuera las universidades que se jodan, no les interesa a nadie. Bueno, acá está el Tano también Facenta, que es otro adolescente como ustedes, pero con juventud acumulada, ¿no? Sí. Juventud abarrotada, vamos a decir. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, a ver, se juntan, algunas cosas de las que vos mencionás, unas no pueden convivir sin las otras. Vos mencionabas el tema de la carencia de la llegada a los libros, y que es real. Mencionabas también la suerte de burbuja en la que se vive cotidianamente, y también es real. Es más, muchos adultos que yo conozco también viven en una burbuja. Sí. Así que, pero también digamos como que se ha exacerbado esta cuestión del analfabeto político. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un terreno en el cual la política parece ser algo que en realidad no sirve para un joraca. Y en realidad la política es la gran herramienta para transformarnos la vida cotidianamente.
vos que tenés más llegada con chicos que están en esta situación. Yo tengo llegada con adultos que están en esta situación y me peleo constantemente. ¿Cómo es tu convivencia con esta gente que tiene esa pseudopatología que te acabo de mencionar? Directamente no convivo. O sea, rompí relaciones diplomáticas con muchas familias, bueno, con un montón de familiares, con un montón, no, o sea, no se puede convivir porque si vos decís, como que surge mucho esto de él, hablemos sin saber, pero no es solamente eso, sino que viene acompañado como de un profundo odio. Sí. Siempre yo hablo como de... Quizás hubo una época donde todo era políticamente correcto y donde nadie se animaba a decir lo que realmente pensaba. Por ejemplo, qué sé yo, en el gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri llega diciendo, vamos a estar bien, vamos a cambiar. En ningún momento dijo, yo quiero llegar y privatizar todas las empresas del Estado. En ningún momento dijo eso. Entonces, es como que, bueno, existe como esa mirada, digamos, políticamente correcta, y hoy donde está donde todo está absolutamente permitido, donde cierran el IRAD y donde cada uno es libre, justamente esto de la libertad para decir cualquier cosa y no ser cancelado. Convivo con muchísima gente que, además de tener esa patología de la ignorancia política, también viene acompañada de un odio, esto de, bueno, empezar a decir, por ejemplo, che, con los militares no estábamos tan mal, que vuelan los milicos, porque los putos son todos putos. Entonces, es como que se dio como esa libertad a todos esos discursos de odio. Siempre digo, se puede tener una diferencia política, se puede no coincidir, te puede gustar Milei inclusive, puedes odiar al peronismo, puedes odiar al gobierno de Cristina, puedes decir lo que quieras. Pero cuando una persona se pone contento, cuando una persona se queda sin laburo, cuando cierran una empresa del Estado, cuando gasean a los abuelos, ¿no? Cuando reprimen a los jubilados, porque uno dice, bueno, yo creo que el gobierno de Milei va a ser un antes y un después cuando se meta con los viejos. Lo pensaba. Digo, bueno, quizás cuando se metan con los viejos, quizás ahí salga... No, los cagan a palo todos los jueves, no pasa nada. O sea, y nadie dice nada. Entonces, y cuando querés debatir con alguien, dicen, es exactamente lo que voté. Entonces, bueno, se perdió todo. Sí. Se perdió todo tipo de diálogo, todo tipo de conversación, todo tipo de debate. Hay una gran mentira ahí, Rodrigo, si me permitís, en lo que estaba respondiendo el Altano. Hay una gran mentira que cuando la gente dice es exactamente lo que voté, podemos decir que tiene algunas semejanzas con el tipo de crueldad, de destrucción o desarme del Estado que se había prometido, pero la gran promesa que regía todo el discurso es: el ajuste no lo va a pagar el pueblo, lo va a pagar la casta. Con esa gran mentira, que es una verdad aplicada a este gobierno, esa gran mentira es la que rige todo, porque finalmente lo de que iban a transformar o iban a volar todo, qué sé yo, sí lo decían, pero no decían que el ajuste y que el peso del ajuste lo iban a soportar los trabajadores y el pueblo, sino que iba ahí contra la casta de privilegios. Pasa que se definió como, o sea, se habla mucho de la casta y como que dicen, bueno, ¿quién es la casta? Porque vos decís, si vamos al caso, los que son casta son justamente ellos, los que, o sea, personas como el vocero presidencial, por ejemplo, que arranca a las 12 del mediodía todos los días y gana 5 palos, viven como reyes y encima tiene 100 nombrados, tiene 100 trabajadores a su cargo en su cartera. Exactamente. Y además, tipo, si vamos al concepto casta, ¿quién empezó con esto de la casta? Se arrancó en España con el partido Podemos, de izquierda, de Pablo Iglesias, exactamente. Me lo confundo siempre con Sánchez, pero bueno. Leandro es un buen suplente para la Liga de la Justicia Social, te digo, tenelo ahí para... Sí, recontra. No lo puedo ver, pero sí. Está muy preparado. Se arrancó con esto como de la casta, como que la casta son ellos,
justa razón. Y ellos lo usaron al revés, diciendo que, por ejemplo, la casta son los supuestos curros y negocios que tienen las universidades. ¿Qué curro puede tener? Bueno, los supuestos curros que hay detrás de las jubilaciones. ¿Qué curro puede tener un jubilado que gana 250 lucas y no tiene para comer, ni hablar si tiene que pagar el alquiler? El supuesto curro que tienen las organizaciones sociales, y con eso se estigmatiza y se persigue a dirigentes populares, se desfinancian comedores, se cierran comedores, no reparten la comida, los supuestos curros, y es como que se creó como todo esto de los curros de la casta, mientras ellos se consolidan como una nueva casta. Son la nueva casta, que Carrió le dice mucho esto de los nuevos ricos, me dan asco los nuevos ricos. Y cuando vos hablás con una persona común, con un trabajador que por ahí no quiere al peronismo, y te dice, no, porque los negociados, porque los curros, vos decís... definitivamente son buenísimos, y manejan muy bien la comunicación. Son muy buenos en eso. Ganaron, ganaron. Nosotros decíamos siempre no perder las calles. Ellos ganaron las redes, ganaron el TikTok. Te quería agregar una pregunta, y seguimos preguntando, porque la verdad que la gente está muy copada con esta entrevista. Muchos mensajes hay a la transmisión de YouTube. Con respecto a los momentos donde se genera un acto de violencia, jóvenes libertarios echando gas en la Universidad de Quilmes, la discusión que tuvo Grabois con una persona que lo insultó de arriba abajo y que después lloraba porque Grabois se defendió y le lastimó la pierna, el libertario Antúnez, Fijap, que fue ahí a provocar y a buscar un momento de victimizarse para que después decir que los violentos son otros, cuando él publicaba mensajes de odio como zurdos van a correr, sin advertir que iban a correr en su propia dirección, pero que por supuesto no está nada bien que entre 10 le den la salsa a uno que por más que se haya buscado meter adentro del avispero. Pero ¿qué mirada tenés vos con respecto a esos momentos donde se genera un foco de violencia y un estallido? No, hay una película que lo define muy bien, que se las voy a recomendar, que es La Ola. Seguramente muchos la vieron, y es justamente habla como del periodo del régimen nazi, donde un profesor de origen alemán, sabemos de qué estamos hablando, influencia a un grupo de jóvenes con una insignia, con un símbolo, con un himno, con formas de actuar, con valores morales, y va creando grupos violentos. Bueno, no se las voy a spoilear, véanla, La Ola. Hay dos, hay una que es más vieja y hay otra que es más, no sé si 2014, 2015, pero es muy buena, así que eso, véanla y les va a revolar la cabeza. Pero bueno, es lo que decía esto, ¿no? Tipo, como que el discurso de odio, siempre digo y pongo esta comparación entre Europa y Latinoamérica. Cuando en Latinoamérica se habla como de desaparecidos y existe como un desaparecido en democracia, como que se encienden todas las alarmas por todo lo que ha vivido Latinoamérica con el Plan Cóndor, con todas las dictaduras latinoamericanas de toda la década del 70, incluso antes. Y cuando en Europa no pasa con el tema de los desaparecidos en democracia, pero sí con los discursos de odio. Cuando hay discursos de odio con todo lo que ellos vivieron con respecto al régimen nazi, Mussolini, las experiencias fascistas, se encienden también todas las alarmas. Y creo que también acá tiene que suceder lo mismo, porque cuando se arranca con este discurso de zurdos van a correr, ¿qué significa zurdos? O sea, zurdos van a correr, y la verdad tampoco hay que pensarlo demasiado. Habla de un gobierno totalmente autoritario que no tolera la disidencia y que va a perseguir a todo aquel que piense distinto. Cuando dicen que los zurdos no se reproduzcan más, mi tía puso eso una vez y yo quedé como, bueno, los zurdos que no se reproduzcan más, ¿qué significa, no? Bueno, no hay mucha diferencia entre aquel que reivindica la dictadura
Bueno, todo discurso que arranca de esa forma, todo discurso de odio avanza y siempre es importante como que, bueno, frenarlo a tiempo. Lo que pasa es que hoy ese discurso de odio es el que impera en toda la sociedad nuestra y hoy es ese discurso gobernante. Cuando recién hablábamos de esto es exactamente lo que voté y todo eso. Es como, bueno, legitimar todo eso, el odio, la violencia, la persecución, que posiblemente todos ellos que postean eso no están de acuerdo con esto, pero es un buen... A ver, no es algo obviamente filosófico o crítico, como que digan, bueno, che, no, es de cabezas de termo que dicen es exactamente lo que voté, que posiblemente sean trolls y que lo hacen con el único fin de provocar. El problema es cuando la provocación escala y llega a lo físico. Con nuestra compañera de la Liga de la Justicia Social, Gabriela Ibi, que es atacada brutalmente por ser trans, y la realidad es que decir que ella tiene una autoestima de la puta madre y no hay nada que la derribe, pero con nuestros compañeros siempre la bancamos y la salimos a defender por la cantidad de amenazas que recibe, incluso llegar a fotografiarla a ella en un supermercado comprando. Que yo, quizás si eso me sucede, y me cagaría un poco en las patas. Sin embargo, ella fue al supermercado, pidió las cámaras, hizo la denuncia, lo metieron preso. Bueno. ¿Consiguió identificar quién era la persona? Consiguió todo. Qué consiguió maestra. ir primero a un supermercado chino, que particularmente te mandan a la mierda porque te dicen... Bueno, consiguió las cámaras, la policía, fue, él hizo la denuncia, lo fueron a buscar a la casa. La realidad es que los discursos de odio son peligrosos y siempre como que se subestima y te dicen no va a pasar nada de todo eso, bueno, arranca con una frase y termina con lo que ya sabemos, lo peor de nuestra historia. Rodrigo, ¿cómo se compone la Liga de la Justicia Social? No solo, ¿cómo forma el equipo? Sí, ¿cómo forma el equipo? No solo en cantidad, sino en si hay diversidad biológica. Antes de que nos comuniquemos con vos, Cami contaba de que te denominabas peronista de John William Cook. Hablamos un poquito de él también. Y ahí estabas hablando de un personaje muy controversial dentro del peronismo. ¿Sos el único? ¿Hay más compañeros o compañeras como vos así? Somos 14 actualmente, la mayoría somos peronistas. Hay, bueno, Luca Bonfante, que está ahora recorriendo todos los medios de comunicación. Hace un ratito estuvo con Feynman y estuvo en IP también. Él es del Frente de Izquierda, está con Miriam Bregman. Está Agustín Rombolá, que es del radicalismo, de un radicalismo popular, ¿no? Como el radicalismo que tiene que ser radical, ¿no? Un radicalismo. El Goyen, el Alem, el verdadero radicalismo. Y después, sí, hay peronistas, progresistas, socialistas, siempre dentro del espectro, digamos, campo nacional. No hay morenistas, que, como bien dijiste vos con esto, con la definición peronista de John William Cook, me ha traído muchísimos militantes morenistas a recontraputear y decir, que bueno, sos peronistas, sos zurdo. También el discurso de odio viene acompañado de ese sector, ¿no? De la derecha peronista. Siempre digo que no hay peor derecha que la derecha peronista. Y la realidad es que no hay mucha diferencia también entre los militantes del morenismo y los militantes del libertarianismo, se diría. Bueno, no hay mucha diferencia. Sí. ¿Y qué sabes de John William Cook? ¿Qué te gusta? ¿Qué reivindicás? Porque ahí hay mucho de habíamos hablado de la Revolución Cubana y bueno, otros tiempos, otra época. ¿Qué reivindicás de William Cook? John William Cook fue una persona, digamos, importante en el sentido de que me caracteriza mucho con este tema de la no disciplina partidaria. Por algo yo soy totalmente inorgánico y no formo parte de ninguna organización ni agrupación. Soy peronista, pero no me mueve la disciplina partidaria, sino la disciplina en las ideas. Y creo que John William Cook fue importantísimo cuando fue uno de los que se opuso a Juan Domingo Perón en el inicio
y donde Juan Domingo Perón, cuando se va al exilio, que lo designa como su delegado personal, le dice: si hay algo que siempre banqué de vos es que no sos un chupaculo. Estoy harto de los chupamedias que me dicen que todo está bien. Vos te me plantaste a mí, marcaste mis diferencias. Y bueno, también, ¿no? Eso como de... Siempre, bueno, hay como esas organizaciones que son absolutamente como... Se me fue la palabra, como... Sí, no verticalistas. Consecuentes, ¿viste? Claro. Como que están esperando la palabra de alguien para poder actuar. Nos pasó con el tema de las universidades. Hubo cierta agrupación que votó en contra, por ejemplo, de las tomas, que son peronistas, que son de nuestro espacio, porque un dirigente dijo que, che, no es el camino de las tomas, claro. Hay que esperar hasta 2025 para poder tener la mayoría. Y vos decís, tipo, que es gente que precisamente nunca pisó la universidad pública, entonces que apenas terminó el secundario, entonces que un dirigente que vive como casta, que no tiene problemas, que no llega a fin de mes, que no tiene problema para recargar la SUBE, que no tiene problema en viajar en transporte público, nos venga a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que tomar, si tenemos que no tomar, si tenemos que hacer vigilia, que no... contra mi concepto de, bueno, disciplina partidaria, las pelotas. Yo creo en la libertad de lo que yo pienso, y cuando tengo que criticar algo de mi espacio político, cuando fue lo de Fernando Espinosa, que no lo criticó nadie y todos se callaron la boca, dijimos, bueno, la Liga de la Justicia tiene que salir a dar su opinión al respecto. Y también esto como de cosechar representación. Hubo mucha gente, muchos militantes, compañeros de distintos lugares que no decían nada porque los dirigentes no decían nada. Y cuando nos escucharon a nosotros salir con ese tema, nos llegaron mensajes diciendo, che, estamos de acuerdo con esto, alguien tenía que decirlo, alguien tenía que salir. Entonces, me parece que es importantísimo nunca dejar de representar a nuestro sector, nunca dejar de representar a nuestra gente. Hoy la gran mayoría de los militantes, y me incluyo, nos sentimos huérfanos porque no sabemos para dónde mierda ir, porque nuestros dirigentes están todos en un cumpleaños, porque nadie se da cuenta de lo que está pasando mientras nos gobierna un nazi. Nosotros nos estamos peleando entre nosotros por ver si es uno, si es el otro, si hay internas, si no sé qué. Entonces, eso como de ser joven y ser rebelde en cierto punto, me considero una persona que cuando no me gusta algo lo digo, le pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste. También me llega como a representarme mucho con la figura de John William Cook, que fue, bueno, el diputado más joven con 26 años, ¿no? Así que bueno, espero haber respondido. Sí. Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto, y un gusto conversar con vos, y por supuesto el micrófono, las puertas abiertas de la Radio de las Madres. Ojalá en la próxima temporada, no muy lejanamente, yo creo que la Liga de la Justicia Social debiera tener su programa aquí en la Radio de las Madres. Sería un gustazo. Sería un honor. No soy quien para decir esto ni nada, pero por lo menos como comunicador y alguien que aprecia el trabajo muy bien hecho desde un buen basamento ideológico, conceptual, con mucho compromiso. La verdad que son dignos de admirar. Rodrigo, un abrazo enorme y extendido el saludo y la felicitación y los honores a toda tu Liga de la Justicia Social. Muchísimas gracias, Cami, muchísimas gracias a todos los que están ahí. Buenas noches. Rodrigo Fronzo, el futuro ya llegó.